Acá tengo, no te preocupes. No sé si me dé tiempo para tanto, Yeser, pero vamos a avanzar en la medida de lo posible, no te preocupes. Muy bien, chicos, entonces, hayamos terminado ya con la primera parte, con la llamada primera condición de equilibrio, pero solamente te había comentado situaciones donde las superficies eran lisas. ¿Qué tal, Alexi? Buenas tardes. Superficies lisas. Lo que ahora vamos a hacer es analizar la situación en el caso de superficies rugosas. Ya te había dado un adelanto. ¿Te acuerdas qué insistía la clase anterior? Yo te decía lo siguiente. Cuando las superficies son lisas, tú no te preocupes entre la diferencia existente entre fuerza normal y fuerza de contacto. Lo mismo. Pero si las superficies son rugosas, preocúpate, te decía. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver cómo trabajar en ese tipo de situaciones. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, arrancamos con esto. Arrancamos con esto. Vamos a empezar a analizar los diferentes tipos de fricción. Pongo por aquí entonces rozamiento o fricción. Chicos, no llegué a colocar el título de la clase anterior, ¿verdad? Confírmame, por favor. No puse el título, ¿verdad? La clase anterior. No, perfecto. Muy bien, Juan Félix. Gracias por comentar. Ok. Te preguntaba eso porque quiero colocar aquí un par de líneas para poner en perspectiva lo que quiero plantear. Fíjate lo que voy a escribir. ¿Sí? Decimos, ¿cuándo aparece la fuerza de fricción? Te lo escribo, ¿ya? Decimos, aparece cuando exista, o cuando existe, ¿ya? Aparece cuando existe. Y observa lo que voy a escribir a continuación. Quiero que entiendas que para que exista, para que aparezca la fuerza de fricción, debe cumplirse una de estas dos condiciones. Primero, debe existir tendencia al deslizamiento. Tendencia al deslizamiento. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Lo que esto quiere decir es que debe existir alguna fuerza que intenta que el cuerpo se mueva, pero que no lo logre. Imagínate que a mi costado tengo un auto quieto, un auto en reposo, y yo me pongo en la parte trasera y lo empujo. Al empujar, yo estoy intentando que el auto se mueva, aunque no lo logre. Yo diré entonces que el auto tiene una tendencia al deslizamiento. En ese caso, habrá una fuerza de fricción. Segundo caso. O la segunda posibilidad es que exista deslizamiento. ¿De acuerdo? Exista deslizamiento entre estas superficies rugosas. O sea, yo lanzo una mota, ¿sí? Mi mota la lanzo, por ejemplo, sobre el piso. Yo observo que al final la mota se detiene. ¿Por qué? Porque como la mota está deslizando sobre el piso, también aparecerá una fuerza de fricción sobre la mota.
Y complemento eso con lo siguiente. Entre dos superficies rugosas, ¿de acuerdo? Diremos, entre dos superficies ásperas, vamos a poner, ásperas. ¿Sabes por qué resalto ese aspecto? Porque de allí es fácil darse cuenta de lo siguiente. Si existen dos condiciones que deben cumplirse, o una o la otra, para que aparezca esta fuerza de fricción, entonces es fácil entender que debe existir dos tipos de fricción. Una fricción cuando exista tendencia al deslizamiento y otro tipo de fricción cuando exista deslizamiento. Dos tipos de fricción. Y son esas dos las que voy a empezar a desarrollar a partir de este momento. Empecemos. Cuando existe tendencia al deslizamiento, ¿qué tipo de fricción aparece? Se le conoce como fricción estática. Entonces ponemos aquí A. Ponemos fricción estática. ¿Estamos de acuerdo? Fricción estática. Así es. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Pues date cuenta de ello. Fricción estática. Fricción estática. Chicos, mucha atención con el análisis de esta fricción estática, porque entre los dos tipos que existe, esta es la más difícil de entender. Con justa razón, la más difícil. Ahora te vas a dar cuenta por qué. Veamos cómo se comporta la fricción estática. Y eso lo vamos a lograr con un dibujito con ciertos números. Mira, pongamos tres situaciones por aquí. A ver, por acá hago un primer dibujo. Necesito tres dibujos para que me entiendas esto. Primer dibujo. Segundo dibujo. Y tercer dibujo. Muy bien. Empezamos. Vamos a suponer que inicialmente esos bloques se encuentran en reposo sobre superficies ásperas. ¿De acuerdo? Entonces, es como el auto de mi ejemplo anterior. Yo vengo por acá atrás y empujo al bloque. Digamos que lo empujo con una fuerza de magnitud 10 newtons. Supongamos que al empujar al auto del que estaba hablando, al empujar al auto con una fuerza de 10 newtons, el auto no se mueve. Ah, ya. Voy a completar el diagrama de cuerpo libre. Sobre este bloque, el auto en mi ejemplo, aparte de la fuerza F, actúa el peso y actúa la fuerza de contacto. ¿Recuerdas eso? Pero yo te dije, es muy recomendable descomponer a la fuerza de contacto en dos componentes. Una componente de la fuerza de contacto perpendicular a la superficie, la llamada normal, y otra componente de la fuerza de contacto tangente a la superficie, la llamada fuerza de fricción. Para efectos prácticos, solo voy a graficar la fricción. No voy a graficar el peso, no voy a graficar la normal. Entonces, grafico la fricción. Esa fuerza de fricción apunta hacia la izquierda. Fricción estática. Pero si te acabo de decir que este bloque, cuando tú lo empujas,
continúa en reposo, entonces necesariamente, ¿cuál será el módulo de esta fuerza de fricción estática? ¿Cuánto vale esta fuerza de fricción estática? Te leo. Nota la premisa, el bloque se encuentra en reposo. Si se encuentra en reposo, entonces se encuentra en equilibrio. Y si se encuentra en equilibrio, todas las fuerzas deben cancelarse. Por lo tanto, concluyo que la fuerza de fricción estática vale 10 newtons. Muy bien. Continúo con mi análisis. Nuevamente, el bloque se encuentra en reposo. Otra vez, el bloque se encuentra en reposo. Imagínate otra vez el auto de mi ejemplo. Yo vengo por atrás del auto y ahora lo voy a empujar con 20 newtons. Dibujemos eso. Empujamos al bloque con una fuerza de 20 newtons. F igual a 20 newtons. Imagina que al empujar al bloque con 20 newtons, el bloque no se mueve, el bloque no desliza. Velocidad 0. Por lo tanto, ¿cuál sería mi conclusión? Que necesariamente la fuerza de fricción estática ahora debe valer. ¿Cuánto pongo aquí? Vamos, muchachos, vamos. Lo leo. ¿Cuánto debo colocar aquí? Si el bloque continúa en reposo. 20 newtons, ¿verdad? Muy bien. 20 newtons. Continúo. Ya algunos se están dando cuenta del comportamiento que tiene la fuerza de fricción estática. Pero dejémoslo ahí por el momento. Sigamos. Pero como yo soy terco, quiero que el auto, el bloque en ese caso, el auto se mueva. Y entonces lo voy a empujar con más fuerza. Muy bien. Ahora lo voy a empujar con una fuerza de 50 newtons. Fuerza de 50 newtons. Imagínate otra vez que el auto tampoco se mueve. El bloque tampoco se mueve. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión es que la fuerza de fricción estático debe ser 50 newtons. Ya está. Acá se viene lo bueno. Saca tu primera moraleja. Primero, la fuerza de fricción estática fue de 10 newtons. La fuerza de fricción estática luego fue de 20 newtons. La fuerza de fricción estática luego fue de 50 newtons. Pregunta, ¿qué me podrías decir de la fuerza de fricción estática? ¿Cómo es la fuerza de fricción estática? ¿Qué tiene de bueno? Son muchas cosas. ¿Menor? No. Mejor dilo así. Se nota, ¿cuál máxima? Yo todavía no he mencionado eso. ¿Cuál máxima? Fácil. Lo que tú tienes que darte cuenta, porque eso, ¿sí? Eso lo dice. Primero, observa que la fuerza de fricción estática es variable. Es todo lo que tú puedes decir por el momento. Yo observo que la fuerza de fricción estática es variable. Nada más. ¿De acuerdo? Eso es lo que puedo decir. 2. Puedo decir lo siguiente. En los 3 casos, el bloque intenta deslizar a la derecha. Intenta. Y observo que la fuerza de fricción estática apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, lo que también puedo decir es que la fuerza de fricción estática se opone al intento de deslizamiento. Quiero que lo digas así.
porque así es mucho más fácil de entender. Profe, ¿le puedo poner que va en contra de F? Bueno, sí, también. Pero yo te sugiero que lo entiendas así. En los tres casos, el bloque intenta deslizar a la derecha. La fuerza de fricción estática se opone a ese intento de deslizamiento y por lo tanto la fricción estática apunta hacia la izquierda. Chicos, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende lo que acabo de decir hasta el momento? Te leo. Muy bien, muy bien. Continuemos entonces. Ahora tú dices lo siguiente. A ver. Yo digo, a ver, le voy a aplicar una fuerza de 55 newtons. Escucha esto, escucha esto. Imagínate que cuando yo empujo al bloque con una fuerza de 55 newtons, el bloque desliza. Imagínate ello. Ah, fíjate, yo empujo al bloque con 50 newtons, el bloque no desliza. Pero cuando lo empujo con 55 newtons, el bloque sí desliza. ¿Qué quiere decir esto? Para que te des cuenta, sigamos analizando. Imagínate que ahora yo le aplico una fuerza de 50,1 newton y observo que el bloque también desliza. Sigo. Imagínate que ahora yo le aplico una fuerza de 50,00001 newton y observo que el bloque también desliza. ¿Entiendes mi idea? Lo que yo estoy diciendo es que tan pronto yo empuje al bloque con una fuerza mayor que 50 newtons, el bloque va a deslizar. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, une esa idea con lo que te acabo de decir aquí. ¿Qué cosa, profe? ¿Te acuerdas que la fuerza de rozamiento estática es variable? O sea que va aumentando. Pero esto que está aquí me está diciendo, aguanta, la fuerza de fricción estática es variable, pero no aumenta indefinidamente. ¿Por qué no? Porque si aumentara indefinidamente, cuando yo aplique una fuerza de 55, la fuerza de fricción estática debería responderme con 55, pero no lo hace. Cuando yo aplico esta fuerza 50,0000001 newtons y el bloque no se moviera, es porque esta fuerza de rozamiento estático también aumentó un poquito, pero no lo hace. ¿Te das cuenta entonces que esta fuerza de fricción estática aumenta, pero que en algún momento alcanza su máximo valor? Pregunta, si con esta fuerza y con esta fuerza el bloque desliza, entonces, ¿cuál es el máximo valor de la fuerza de rozamiento estático para mi ejemplo? ¿Con cuánto máximo yo puedo empujar antes que el bloque empiece a deslizar? ¿Te das cuenta que es con 50? Moraleja. Decimos que este 50 es el valor de la fuerza de rozamiento estático máximo. Eso es lo que estamos concluyendo del experimento. La fuerza de fricción estática es variable, pero en algún momento alcanza su máximo valor. Pero hay algo más, hay algo más. ¿Qué cosa, profe? Escucha,
Con 10 newtons no desliza. Con 20 newtons no desliza. Con 50 newtons no desliza. Con 55 newtons sí desliza. Con 50,00001 newton también desliza. Por lo tanto, yo te pregunto, si aquí no desliza y aquí sí desliza, ¿cómo crees que estaría el bloque cuando yo le aplico exactamente 50 newtons? ¿En qué situación se encontraría? ¿Ya lo notaste? No, no estaría en movimiento. Estaría, escucha esto, a punto de deslizar. A punto de deslizar. ¿Entiendes eso? ¿Sí? ¿Entiendes eso? Profe, ¿por qué a punto? No entiendo. Porque si yo aumento tan solo un poquito, solo un poquitito, mira, mira, mira. Mira cuánto le aumenté aquí. Si yo le aumento tan solo un poquitito a la fuerza F, entonces el bloque desliza. Por lo tanto, con 50 newtons, tiene sentido decir que el bloque está a punto de deslizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, escribamos esas cosas que hemos obtenido, ¿de acuerdo? Lo ponemos por acá. Escribámoslo. Para dejar constancia lo que hemos dicho. Observa lo que voy a escribir. Digo lo siguiente. La fricción estática sí, varía. La fricción estática varía desde 0 hasta un valor máximo. Hasta un valor máximo. ¿Y cómo estamos representando ese valor máximo? Así. Fricción estática máxima. Que se alcanza. Que se alcanza. ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando existe movimiento inminente. Cuando existe movimiento inminente. Es decir, cuando el cuerpo está a punto de deslizar. Entonces, nota que estas dos frases son similares, son sinónimas. Movimiento inminente y a punto de deslizar significan lo mismo. Ya está. Esto que está escrito aquí da cuenta de lo que te acabo de comentar anteriormente. Muy bien, chicos. Ahora vamos con las formulitas. Y ocurre un hecho curioso. Fíjate lo que voy a plantear. Tanto ha avanzado la ciencia, tanto realmente, tanto así que tú estás viendo la clase desde la comodidad de tu casa, pero ni así hemos podido demostrar la ecuación que te voy a colocar a continuación. Alucinante. Alucinante. O sea, nadie en este planeta te puede demostrar esa ecuación. No se puede. Profe, ¿qué ecuación? La que viene a continuación. Decimos lo siguiente. Atención. ¿Qué pasa si lo demuestras? Ya, si tú lo demuestras,
yo a ti te voy a decir maestro. ¿Ya? Y ojo, que a cualquier persona yo no le digo maestro, por si acaso. Son poquísimas las personas. ¿Ya? Pero primero ingresa, ¿ya? Primero ingresa. Ya luego te encargas del otro, ¿sí? Ok. Entonces, experimentalmente, se encuentra lo siguiente. Dices así, la fuerza de fricción estática máxima es directamente proporcional a la fuerza normal. Eso es, ¿sí? Eso es. Profe, no entiendo. ¿Significa que si yo duplico la fuerza normal, la fuerza de fricción estática máxima también se duplica? Si yo triplico la fuerza normal, el valor de la fuerza de fricción estática máxima también se triplica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa relación de proporcionalidad, eso, se puede traducir a una igualdad. Pero para transformarlo a una igualdad, hay que introducir allí una constante de proporcionalidad. Y entonces la ecuación es esta. Dices así, dices que la fricción estática máxima se puede calcular como el coeficiente de fricción estático por la normal. Esa es la ecuación que te decía, no podemos demostrar hasta el momento. Nadie sabe cómo hacer esto. Tú dirás, profe, pero si nadie lo ha demostrado, tú pensarás, pero si nadie lo ha demostrado, entonces, ¿cómo sabemos que es cierta? Porque el experimento me dice que es cierto, fin de la historia. Sabemos que es cierto, ¿de acuerdo? Por ahí dice, profe, mi momento ha llegado. Podría ser. Tú podrías ser la persona que sea capaz de demostrar eso. Claro que sí, claro que sí. ¿Sí? Pero por el momento no tenemos las herramientas necesarias. Es que resulta que esta de aquí depende de un montón de factores, de un montón de factores. Y es alucinante que este fenómeno, que depende de un montón de factores, tenga una forma tan sencilla. Me preguntan, profe, ¿usted ha intentado demostrar esa fórmula? No, ni me he atrevido. Porque ver de tal cantidad de factores que depende, que todo eso se simplifique y que se llegue a esto, parece brujería. Realmente parece brujería. Alucinante. Alucinante. Pero así es. No es tarea sencilla, por si acaso, muchachos. No es tarea sencilla. Pero como les repito, alguien de ustedes, uno de ustedes más adelante, tal vez lo pueda demostrar. Me dicen por interno, profe, Atalaya dice que sale al ojo esa demostración. No, ni Jorge puede hacerlo, no te pases. Jorge también es consciente que esto es complicado. Y por eso se plantea en forma experimental, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea. Cuando tú maleteando a los profes, para variar. Ok, ok. Muy bien, muchachos. Pero todavía no te he dicho quién es esta constante de proporcionalidad. Ahora te lo menciono. Mu sub S se llama coeficiente, ¿ya?, de fricción estático. Coeficiente de rozamiento también, sí, sí, sí. Por eso le puse los dos nombres, ¿no? Rozamiento, fricción, el que tú quieras. Coeficiente
de rozamiento o de fricción estático. Y este de aquí, este coeficiente de fricción estático, depende de las superficies en contacto. Depende de las superficies en contacto. Para que entiendas lo que acabo de decir en este momento. Lo que yo digo es esto. ¿Ya? Lo que yo digo es esto. Imagínate que yo, por ejemplo, deslizo la mota sobre la pizarra. Para el par de superficies mota y pizarra hay un coeficiente de fricción estático. Para el par de superficies mi mano y pizarra hay otro valor de coeficiente de fricción estático. A eso me refiero con que el coeficiente de fricción estático depende de las superficies en contacto. Depende de ambas superficies. ¿Quiénes son? Es una constante experimental, ¿no? Se obtiene experimentalmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a agregar también, antes que me olvide, lo que comentaron hace rato. Ah, ya. Me dicen, profe, yo pensaba que era coeficiente de rozamiento estático máximo. No. Cuidado. No es que el coeficiente sea máximo. Quien es máximo es la fuerza de rozamiento estático. No te confundas. El que es máximo no es el coeficiente, es la fuerza de fricción estática. Ten cuidado con eso. ¿Ya? Ten cuidado con eso. Y escribimos por aquí lo siguiente. Lo siguiente. Planteamos la fricción estática se opone al intento de deslizamiento. Al intento de deslizamiento. Chicos, esa frase es tremendamente importante. Cuando yo, a partir de este momento, te pregunte cómo se grafica la fuerza de fricción estática, tú tendrás que responder esto. La fuerza de fricción estática se opone al intento de deslizamiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imagínate esto. La mota y la presiono con mi dedo. ¿Ya? O para que lo vea mejor. Presiono la mota contra mi mano de esta manera. Yo te pregunto, la fuerza de fricción estática que actúa sobre la mota, ¿hacia dónde apuntaría? Si tú sabes que se opone al intento de deslizamiento. Te leo. ¿Hacia dónde apunta la fuerza de fricción estática sobre la mota? Vamos, muchachos, lo leo. No puede ser izquierda, no puede ser izquierda. Solo puede ser arriba o abajo, nada más, arriba o abajo, no hay más. Porque la mota puede ir arriba o abajo, presiono. ¿Te das cuenta que la fuerza de fricción tiene que apuntar hacia arriba?
Claro, porque esta mota, ¿hacia dónde intenta deslizar? Intenta deslizar hacia abajo. Intenta. Pero, ¿qué dice aquí? Que la fuerza de fricción estática se opone al intento de deslizamiento. Si la mota intenta deslizar hacia abajo, entonces la fuerza de fricción estática tiene que apuntar hacia arriba. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que esta frase es tremendamente importante. Por eso. Lo pongo por aquí, en un recuadro, para resaltar su importancia. Muy bien. Hemos acabado con la parte más brava del día de hoy. Analizar con detalle a la fuerza de fricción estática. Lo que sigue es mucho más sencillo. Analizar a la fuerza de fricción cinética. Chicos, ¿hasta allí me dejo entender? Te leo, por favor. Quiero leer tus comentarios. ¿Cómo vamos hasta allí? Muy bien, chicos. ¿Comprendido? Perfecto, perfecto. Continuamos. Hablemos ahora de la fricción cinética. Hablemos ahora de la fricción cinética. Es obvio lo siguiente. La fricción estática aparece cuando existe tendencia al deslizamiento, pero la fricción cinética aparece cuando ya existe deslizamiento. Y aquí no hay mayor secreto, esto es mucho más sencillo. Observa cómo. Simplemente planteo lo siguiente. Si tengo un bloque que está deslizando, ojo, ya está moviéndose, ya está deslizando. Si yo tengo un bloque que desliza sobre una superficie rugosa, entonces, primero, la fuerza de fricción cinética, como puedes observar, se opone al deslizamiento. Eso es lo que estoy observando. Se opone al deslizamiento. Eso es lo primero que tienes que notar. Los experimentos demuestran lo siguiente. Decimos, experimentalmente, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que la fuerza de fricción cinética es directamente proporcional a la fuerza normal. ¡Qué alucinante! Siendo un fenómeno diferente, porque allí el bloque no desliza y aquí sí lo hace, es una suerte que la fuerza de fricción cinética tenga una... que dependa de una manera similar a como dependía la fricción estática máxima. Es decir, directamente proporcional a la fuerza normal. Directamente proporcional a la fuerza normal. Sorprendente realmente. Igual que aquí, voy a introducir una constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad se llama coeficiente de fricción cinético. Voy a poner más al medio para que luzca mejor. La fuerza de fricción cinética es directamente proporcional a la normal y entonces concluyo de que la fuerza de fricción cinético es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Esa es la formulita que vamos a utilizar para calcular la fuerza de fricción cinética o fuerza de rozamiento cinético, como quiera llamarle. Otra vez,
¿Quién es ese mu? Allá, por acá, por acá. El mu, nuevamente, es el coeficiente de rozamiento cinético o coeficiente de fricción cinético, como quiera llamarlo. Pongámoslo. Mu sub K es el coeficiente de fricción cinético. De fricción cinético. Y al igual que en el caso anterior, depende de la superficie en contacto. Depende de las superficies en contacto. Ya está. Muy bien, chicos. Y voy a colocar algo parecido a esto de aquí. ¿Ya? Y escribiré lo siguiente. Decimos entonces. ¿Cómo no, Macro? Decimos, la fricción cinética. La fricción cinética se opone al deslizamiento. Se opone al deslizamiento. Eso es. Y con eso hemos completado esta primera parte de fricción. ¿Por qué digo primera parte? Porque ahora te voy a comentar a unos detalles un poco más generales. A ver, te lo planteo por aquí. Te lo planteo por aquí. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. ¿Ya? Lo siguiente, mira. Lo que planteo es esto. Planteo que para dos superficies dadas, ¿ya? Para dos superficies dadas, lo que se encuentra es lo siguiente, atención, se encuentra que la fuerza de fricción estática máxima siempre resulta ser mayor que la fuerza de fricción cinética. Siempre, eso ocurre siempre. ¿Y eso qué implica, profe? Fácil. Esto de aquí está acá o no. Y esto de aquí está acá. Si tú mentalmente reemplazas esto y esto acá, como son el mismo par de superficies, la normal es la misma. Y entonces, ¿qué se cumple? Que el coeficiente de fricción estático siempre es mayor que el coeficiente de fricción cinético. Esta es una desigualdad muy importante. Profe, ¿por qué? Porque en muchos ejercicios te van a dar como dato dos coeficientes. Dos. Digamos, 0,6 y 0,8. Y no te van a decir quién es quién. Tú lo vas a tener que averiguar con esta desigualdad. El mayor siempre es el coeficiente de fricción estático. Esa es la primera observación. La segunda observación es esta.
Y esto que voy a comentar aquí es contraintuitivo. Contraintuitivo. Es decir, la experiencia del sentido común te va a hacer pensar algo diferente a lo que voy a escribir a continuación. Mira, decimos esto. Ya, la fricción. La fricción. Decimos, es independiente. La fricción es independiente del área de las superficies en contacto. En contacto. A ver, tal vez no te hayas percatado de eso. Te lo voy a comentar de la siguiente manera. Ya, primera superficie, la regla. Observa mi caja de tizas. Tiene forma de paralelepípedo, ¿verdad? Ya, en el primer caso, fíjate cómo va mi caja de tizas. Digamos que desliza de esta manera. Yo calculo la fuerza de fricción estática. Me sale un valor. Mira cómo está colocada la caja. A continuación, yo coloco la caja en posición horizontal y vuelvo a repetir el experimento. Vuelvo a calcular la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque. Alucinante. ¿Sabe lo que voy a encontrar? Que en ambos casos la fuerza de fricción es la misma. Tú te preguntarás, ¿y eso qué tiene de espectacular? Es que eso es tremendo. ¿Acaso no te das cuenta? ¿No notaste acaso que en el primer caso la superficie rugosa en contacto solamente era esta parte? Y que en el segundo caso la superficie rugosa en contacto era mayor, toda esta parte. Entonces uno pensaría, como hay mayor superficie de contacto, hay mayor cantidad de aspereza, hay mayor rugosidad, uno esperaría que en el segundo caso la fuerza de fricción fuera mayor. Pero el experimento dice, no, eso no ocurre. No sabemos por qué, pero realmente esto ocurre, que la fuerza de fricción no depende del área de la superficie en contacto. Y no contento con eso, se encuentra otra cosa. Es independiente del área de la superficie en contacto y de la velocidad. Tampoco depende de la velocidad. O sea, no importa si este bloque está deslizando con 5 metros por segundo o con 10 metros por segundo o con 50 metros por segundo. Mientras sea el mismo par de superficies, entonces la fuerza de fricción sería siempre la misma. Me preguntan, profe, pero si fuera un punto, a ver, en un punto estás hablando de un caso muy ideal, ¿ya? Porque eso nunca va a ocurrir. Profe, no entiendo qué quiere decir. Lo que estoy tratando de decirte es que así tengas una esfera de metal y la pones en contacto sobre una superficie, aunque tú creas de que el punto de contacto solamente es un puntito, tú encontrarías que hay toda una superficie, no muy grande, pero hay una superficie. O sea, no es tan sencillo como lo planteas. Igualito nomás, esto siempre se va a cumplir. ¿Sí? No importa el área rugosa en contacto. La fricción siempre va a ser la misma. Alucinante, alucinante. Y termino con esto, ya toda la parte de fricción. Vamos a construir una gráfica. Mira acá. Vamos a analizar esta situación.
que al final de cuentas es la unión de lo que ya te expliqué aquí con lo que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Empujamos al bloque con una fuerza F y medimos la fuerza de fricción. Nota, esta fuerza de fricción puede ser estática o cinética, no importa. Y construyo la siguiente gráfica. Construyo la gráfica de cómo varía la fuerza de fricción a medida que voy aumentando el valor de la fuerza F. ¿Ya? Atención, mira acá. Cuando empujé al bloque con 10, la fuerza de fricción fue 10. Cuando aumenté a 20, la fuerza de fricción fue 20. Cuando aumenté a 50, la fuerza de fricción fue 50. Quiere decir que si yo retrocedo un poquito, si yo empujo al bloque con 5, la fuerza de fricción sería 5. Si yo empujo el bloque con 1, la fuerza de fricción vale 1. Si yo empujo al bloque con 0, la fuerza de fricción vale 0. Quiere decir entonces que la primera parte de la gráfica debería ser así. ¿Estamos de acuerdo? Convéncete de ello. Es más, tú deberías darte cuenta rápidamente, utilizando ese dibujo, tú deberías darte cuenta que este ángulo que está aquí es bien famoso. ¿Te imaginas cuánto vale este ángulo? Observa el dibujo que está allá. ¿Te das cuenta que es 45, sí o no? Claro. ¿Sí o no? Claro, pues 10-10, 20-20, 50-50. Pero esta parte de aquí también nos dijo lo siguiente. Es cierto que la fuerza de fricción aumenta, pero no aumenta indefinidamente. En algún momento la fuerza de fricción estática alcanza su máximo valor. Ah, ya. La fuerza de fricción estática aumenta, pero no aumenta indefinidamente. En algún momento, esa fuerza de fricción alcanza su máximo valor. Esta será la fricción estática máxima. Pero luego, ¿qué ocurre? A ver. ¿Qué pasaba cuando yo aumentaba la fuerza de 50 a 55? Ah, cuando aumentase esa fuerza, el bloque empezó a deslizar. Pero cuando el bloque desliza, la fricción deja de ser estática y pasa a ser cinética. ¿Pero qué dijimos aquí? Que la fricción cinética era menor. Pero también dijimos que era independiente del área y de la velocidad. Quiere decir que esa fricción cinética tiene que ser constante. Eso quiere decir que la gráfica ahora sería así. Y esta sería la fricción cinética. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces uno se pregunta, profe, primero la fuerza de fricción estática aumentó, hasta que llegó a su valor máximo. Y luego, cuando yo aumenté, en mi ejemplo de allá, cuando yo aumenté la fuerza más de 50, la fuerza pasó a ser cinética, porque el bloque empezó a moverse. ¿Pero te das cuenta que acá hay una cosa que queda en el aire? Es decir, ¿cómo pasa la fuerza de ser estática máxima a cinética? Y eso experimentalmente se observa en una caída en la gráfica. Una cosa así. Así. Eso es lo que ocurre. Me preguntan, profe, ¿y cuando la fricción estática
alcanza su máximo valor? ¿Por qué no se queda constante? No sé, el experimento me dice que no es así. No sé por qué. Es como si tú me preguntaras, profe, ¿por qué esta ecuación es correcta? ¿Por qué es mu por la normal? ¿Por qué no es normal entre mu? O sea, no sé el por qué. Lo único que yo te puedo decir es que el experimento me dice esto. Me dice que hay un máximo valor de fuerza de fricción estático. Un máximo valor. Y que si tú sigues aumentando esta fuerza con la que estás empujando el bloque, vas a observar una caída abrupta. Y a partir de ahí, una fuerza de fricción constante, que sería la fricción cinética. Hay gráficas como esta, me dicen, como esta, pero para otros temas que yo recuerde ahorita, no. Esta gráfica es bien peculiar y esta gráfica es bien curiosa. Y termino con esto, chicos. Y termino con esto. Obsérvese. En esta parte, observa que existe un intento de deslizamiento. El cuerpo no desliza, el bloque no desliza. Solamente existe una tendencia, un intento de deslizamiento. Observa que en esta otra parte, el bloque ya está deslizando, obvio. El bloque ya está deslizando. O sea, aquí sí podemos hablar de deslizamiento. Observe el comportamiento. Sí, observe el comportamiento. Así se comporta la gráfica de la fuerza de fricción en función de la fuerza externa F. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Ya le hemos tomado una foto a esta. Si quieres, hazlo por tu cuenta también. Tómale una captura a la pizarra y empezamos con las aplicaciones de esta primera parte. ¿De acuerdo? Vamos con ello, chicos. Captura en 3, 2, 1. Queda. Listo. Ya lo tienes, ¿verdad? Vamos a practicar. Muy bien. Me preguntan, profe, ¿en algún problema puede aparecer otro ángulo que no sea 45? Imposible. Aún así, yo no te pusiera nada, tú por la teoría que te he explicado, deberías entender que ese ángulo es 45. Te guste o no. Tiene que ser 45. ¿De acuerdo? Por esto, pues, 10, 10, 20, 20, 50, 50. Esa es la razón. ¿De acuerdo? No es necesario que te lo den. Por teoría tú ya sabes cuánto vale. ¿Sí? Por teoría tú ya sabes cuánto vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de borrar todo esto? ¿Alguna otra pregunta? Sigamos. Ok. Problemitas de esta parte. Para ya luego pasar al siguiente punto. Como se pueden dar cuenta, esta parte es bastante teórica. Bastante teórica. Pero es bueno que manejes toda la información.
Muy bien. Vamos a empezar, chicos, desarrollando un ejercicio que ha venido en examen de admisión de UNI y que es un problema que se presta a la confusión. O sea, champeas, hay clave, pero está mal. Es un problema que te obliga justamente a repasar toda esta parte. Fíjate. Problema número 15. Ok. Veamos, chicos, qué menciona el ejercicio número 15, ¿sí? Dice, un bloque de 50 newton de peso, inicialmente en reposo, se encuentra apoyado sobre una superficie horizontal áspera. Si sobre el bloque actúa una fuerza horizontal de magnitud F igual a 30 newtons, determine la magnitud de la fuerza de rozamiento entre el bloque, ¿sí? Entre el bloque y, en este caso, la superficie horizontal en newtons. Si el coeficiente de fricción entre la superficie en contacto es mu sub k igual a 0,5 y mu sub s igual a 0,7. Ojo, te acabo de mencionar que ha sido pregunta de examen de admisión de UNI y es un ejercicio en el que tienes que razonar un poco. ¿Por qué? Porque hay claves para todos los gustos. Tú multiplicas 50 por 0,5, 25, hay clave. Multiplica 50 por 0,7, 35, hay clave. Esa fuerza vale 30. ¿Tú alucinas que la fricción vale 30? Hay clave. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay clave para todos los gustos. La única manera de estar seguro es planteando correctamente la teoría. Ya, vamos por partes. Hay una frase que tienes que darte cuenta. Dice así, un bloque de 50 newton de peso, inicialmente en reposo. Chicos, ¿qué entienden ustedes por la frase inicialmente en reposo? ¿Qué te quiere decir el problema? ¿Alguna idea? Bloque inicialmente en reposo. Voy leyendo. Que el cuerpo no está en movimiento. No, no dice eso. Que todavía no desliza. No, no dice eso. Que solo en T igual a 0 está en reposo. Eso está mucho mejor. Que antes estaba en reposo. Eso está mucho mejor. Te explico. Aquí está la clave. Escucha, escucha. Cuando el problema dice que el bloque inicialmente se encontraba en reposo, lo que tú tienes que entender es esto. Antes de aplicarle esa fuerza F, antes, el bloque estaba en reposo. Antes. O sea, el bloque solito, el bloque estaba en reposo. Pero lo que el problema no te dice es qué ocurre una vez que tú aplicas la fuerza F sobre el bloque. Profe, ¿qué cosa podría ocurrir? Tres cosas. Que el bloque intente deslizar, que el bloque esté a punto de deslizar o que el bloque
ya esté deslizando. No sé si me dejo entender. ¿Se entiende lo que acabo de decir, chicos? No hay problema, no hay problema. Atención, voy a volver a decirlo. Cuando el problema dice que el bloque se encontraba inicialmente en reposo, lo que el problema te está diciendo es, ese bloque sin la fuerza F, efectivamente estaba quieto, estaba en reposo. Inicialmente. Pero lo que el problema no te dice, no te informa, es qué le va a ocurrir al bloque una vez que tú le apliques la fuerza F. Eso es lo que tienes que entender. Al inicio estaba en reposo, cuando no le aplicabas la fuerza. Pero una vez que tú le aplicas la fuerza, ni me preguntes, dice el problema. Yo no sé cómo va a estar el bloque. No sé si eso, ¿sí? ¿Explica mejor? No. Me comentan por interno. Profe, pero dice, de lo que está planteando ahí, se deduce que el cuerpo ya tiene que estar en movimiento. No, no se deduce eso. No se deduce eso. ¿Por qué? Porque otra vez, el problema dice que el bloque inicialmente se encontraba en reposo. El problema no te da información, al menos no directamente, de cómo se encuentra el bloque una vez que tú le aplicaste la fuerza. Tú estás suponiendo, el problema no dice eso, tú estás suponiendo que al aplicarle la fuerza F, el bloque tiene que deslizar, cosa que no es cierta. ¿De acuerdo? Y ahí está el problema del ejercicio. Ahí está la parte difícil. ¿Por qué, profe? Porque si yo no sé, luego de aplicar la fuerza F, si el bloque está en reposo o en movimiento, yo no sé qué fórmula aplicar. La ecuación de la fricción estática o la ecuación de la fricción cinética. ¿No te das cuenta de ello? Esa es la parte brava del ejercicio. Chicos, ¿se entiende lo que acabo de decir hasta el momento? Vamos, porque los cálculos son inmediatos, son facilísimos. Ese problema sale al ojo. Pero si no entiendes esta parte, te va a ser bien complicado seguir el razonamiento de lo que viene a continuación. Seguimos, ¿ya? Seguimos. Atención, Gonzalo, atención, atención. Claro, y por eso te decía, ¿no? Para cualquier situación que a ti se te ocurra, vas a encontrar clave. Eso es lo peor. O sea, champeas, encuentras clave. Pero nadie te dice que esa clave sea la correcta. Eso es lo más alucinante. Pero sigamos. Lo que vas a hacer primero es diagrama de cuerpo libre. Peso del bloque, 50 newtons. Fuerza normal, Fn. Fuerza de rozamiento. Nota que le estoy llamando fuerza de rozamiento. No le estoy llamando fricción estática, no le estoy llamando fricción cinética, porque yo no sé de qué tipo es. Solo estoy llamando fuerza de fricción. Profe, ¿y cómo va a resolver el problema entonces? Si no sabe si el bloque está en reposo o el bloque ya está deslizando. Aquí viene la teoría, aquí viene el criterio. Tú vas a calcular la fuerza de fricción estática máxima. ¿Ya? Por un momento, solo por un momento, calcúlala. No te preocupes el por qué. El por qué ahorita te lo voy a explicar. Tú primero calcula la fuerza de fricción estática máxima. Ahora te digo por qué. Sería entonces coeficiente de fricción estático por la normal.
Del equilibrio se nota que la normal vale 50 newtons. Y como el coeficiente vale 0,7, deduzco que la fuerza de fricción cinética, bueno, estática máxima, vale 35. Y ahí viene la clave. Y ojo, eso ya te lo expliqué. ¿No me crees? Mira, mira. Escucha, escucha, escucha. Yo empujo al bloque con 50 newtons. No mucho, mucho, mucho. A ver, primero más chiquito, con 10. Empujo al bloque con 10. Pregunta, ¿el bloque se mueve o no se mueve? ¿Se mueve o no se mueve si lo empujo con 10 newtons? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Profe, ¿por qué no? Porque el estático máximo es 35. Empujo al bloque con 20 newtons. ¿Se mueve o no se mueve? No. Correcto. Empujo al bloque con 40 newtons. 40, 40, 40. ¿Se mueve o no se mueve? Ahora sí se mueve porque ya le ganaste al estático máximo. Por lo tanto, entiende, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que la fricción estática máxima sea 35. Que si yo empujo al bloque con cualquier fuerza menor o igual que 35, ese bloque no se mueve. ¿Correcto? Que esté en reposo todavía, así es. Pero tan pronto yo le aplico una fuerza mayor que 35, se acabó. El bloque desliza. Ahora yo te pregunto, ¿qué fuerza aplicaron? Y si le aplico 30, ¿el bloque se mueve o no se mueve? Y si el bloque no se mueve, ¿no estaría en equilibrio? Porque no se mueve, reposo. Y si está en equilibrio, se acabó el problema. ¿Cuánto tiene que ser la fuerza de rozamiento para que haya equilibrio? Esa es la respuesta al ejercicio. Piénsalo, piénsalo. Eso ha sido pregunta de examen de admisión de uni. Alucinante. Repita, profe, no hay problema. Yo te lo vuelvo a repetir. Escúchame. Escúchame. Te lo repito. Primero, entiende qué significa este valor. Ojo, esta no es la respuesta necesariamente. Tú lo calculas como una referencia. ¿Referencia para qué, profe? Otra vez. ¿Qué significa esto? Significa que si tú empujas al bloque con cualquier fuerza menor o igual que 35, el bloque no se mueve. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Hasta allí me dejo entender? Te lo repito. ¿Qué significa esto? Significa que si tú empujas al bloque con cualquier fuerza menor o igual que 35, el bloque no desliza. Se acabó. Porque ¿con cuánto estás empujando tú? Estás empujando con 30. Por lo tanto, este bloque no desliza. Y si este bloque no desliza, si este bloque no se mueve, el bloque está en reposo. Y si el bloque está en reposo, el bloque está en equilibrio. Por lo tanto, las fuerzas que van a la derecha tienen que equilibrar a las fuerzas que van hacia la izquierda. La que va a la derecha es 30 y por lo tanto la que va a la izquierda tiene que ser 30. No sé si ahora me dejo entender.
Chicos, ¿se entendió? Vamos, lo leo, lo leo. Ahora sí. Ya está. Ya está. Ese es el razonamiento. Pero te das cuenta que esa idea viene de los 3 dibujitos que yo te hice por acá. Ah, muy buena pregunta. La comparto. O mejor, públicamelo, por favor. Públicalo. No lo pongas en directo. Compártelo para todos. Queda. Muy bien, chicos. Veamos la pregunta de Antonio, que es muy buena. Cuando se supera la fuerza de fricción estática máxima y se pasa a la fricción cinética, o sea, cuando ya se desliza, ¿ya? Si se reduce la fuerza aplicada, ¿podría volver al estado donde sea afectado por la fricción estática? No. No, no hay manera. ¿No entienden, chicos? Es bien fácil. ¿Cuál es la premisa de la pregunta? Dice, yo empujo al bloque con una fuerza que le gane a él, que le gane. Digamos 36. 36. Yo aplico 36. Si aplico 36, el bloque desliza. Lo que su compañero Antonio me pregunta es, profe, ¿habrá alguna posibilidad de que luego de ganarle a él vuelva a actuar la fuerza de rozamiento estático? No hay manera. Y no hay manera porque entiende que una vez que tú le ganaste a él, el bloque desliza. Y si el bloque ya está deslizando, la única fuerza de fricción que puede actuar sobre él es la fricción cinética, ya no la fricción estática. ¿De acuerdo? Ya no hay forma ya. Es irreversible. Pasas del reposo, pasas al movimiento, entonces pasas de la fricción estática a la fricción cinética. No hay vuelta atrás. Así es, porque ya se movió, porque ya está deslizando. No puede regresar a la fricción estática. Va a ser a partir de ahí puramente cinética. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero sigamos. Este problemita también es muy bonito. Ah, públicalo, ponlo en público para que tus compañeros sepan de lo que estás hablando. Ponlo en público, por favor. Que también es una muy buena pregunta. También es una muy buena pregunta. Así es. Públicalo sin roche, no te hagas problemas. Es una muy buena pregunta que vale la pena compartir. Gracias, Axel. Excelente pregunta, realmente. Profe, yo le apliqué 36 y le gané a él. El bloque desliza. Pero si ahora se me da la gana aplicarle solo 35, ¿sabes qué va a pasar? El bloque sigue deslizando. Y mientras sigue deslizando, sigue la fricción cinética. O sea, no hay forma. No hay forma. Alucinante. O sea, el detalle no está en las fuerzas. El detalle está en cómo se encuentra el bloque. Intenta deslizar, hay fricción estática. Está deslizando, hay fricción cinética. No me importan los valores de las fuerzas que estén actuando allí. Solo me interesa, ¿existe tendencia de deslizamiento? Hay fricción estática. Ya está deslizando, hay fricción cinética. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta a tu pregunta. Muy bien, muchachos, muy bien. Me alegra. Ah, es un excelente ejemplo. Es un excelente ejemplo, Yair. Es un excelente ejemplo. Ah, otra historia. Otra historia. Me dicen, ¿y si disminuyéramos la fuerza a una cantidad menor a la fricción cinética,
¿El cuerpo se detendría? Sí. ¿Y el por qué? Se llama segunda ley de Newton, que veremos recién en la próxima clase. Ya, a ver. Si la fuerza de fricción estática máxima es 25 y yo le doy menos de 25 o 25, ¿qué pasa? El bloque permanece en reposo, no desliza. Es que date cuenta de un detalle. Acá, acá. Tú empujas con 30, la fricción estática te responde con 30. Tú aplicas 35, la fricción estática te responde con 35. Pero tan pronto como tú aumentas solo un poquito más de 35, tan solo una chiquita, más de 35, él desliza. Y ese es un problema matemático, porque tú dirías, profe, ¿qué significa un poquito más que 25? Y es un problemón matemático, porque lo que yo estaría diciéndote es, dime cuál es el número real que sigue a 25. Y eso ni tu profe de álgebra lo sabe. No, existe. El problema es que no sabemos cuánto vale. Nos podemos pasar toda la eternidad colocando, profe, debe ser 25,0000000, y viene otro y le agrega un cero más. Y viene otro, le agrega un cero más. Y así nos pasamos discutiendo toda la vida y no llegamos a nada. O sea, ese número existe, pero no sabemos cuánto vale. Por lo tanto, decimos que tiene que ser 25 exacto. Y no nos hacemos tanto problema. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Continuemos entonces. Continuemos. Este problema es buenazo, buenazo. 17, pero hay que hacer una pequeña corrección. Si F se reduce a 1, claro, las fuerzas se pueden equilibrar. Claro que sí. Y si se equilibran, se movería con MRU. Lo que yo no te puedo explicar ahorita es qué ocurre si existe desequilibrio de fuerzas, porque eso recién lo voy a hacer la próxima semana. ¿Sí? Continuemos, muchachos. Me alegra que tengan tantas interrogantes. Eso significa que el tema te ha llamado la atención, te ha resultado curioso. ¿Sí? Está bien, está bien. Me preguntan si vamos a ver el tema de poleas. No es un tema exactamente, es un criterio simplemente. No es un tema, es un criterio, nada más. Y ese criterio se ve directamente en el ejercicio, no es un tema aparte. Muy bien. Chicos, en el problema número 17 hay una corrección. Una palabra. Dice así, mira, veamos, dice. La figura muestra un bloque de 10 kilogramos que desliza hacia arriba. Eso es lo que vamos a corregir. Debe decir que desliza hacia abajo. Hacia abajo. Corrección. Este bloque desliza hacia abajo. ¿De acuerdo? Desliza hacia abajo. Con velocidad constante sobre el plano inclinado. Dice, calcule el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie del plano inclinado. Chicos, es evidente que si el bloque está deslizando, entonces el coeficiente que me están pidiendo debe ser el coeficiente de fricción cinético. Hagamos diagrama de cuerpo libre. Aparte de la fuerza F,
que vale 25 newtons. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque? Primero el peso. Primero el peso. mg. mg. El bloque es de masa 10 kilogramos. La aceleración de la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. El peso vale 100 newtons. Ya está. ¿Qué más? Un detalle. Me faltaría graficar la fuerza de contacto. Es decir, la fuerza que ejerce el plano inclinado sobre el bloque. ¿Recuerdas? Cuando las superficies son ásperas, no es lo mismo hablar de fuerza normal y de fuerza de contacto. Eso te lo comenté en la clase anterior. Entonces, puedo graficar la fuerza de contacto, pero como me piden coeficiente de rozamiento cinético, veo por conveniente descomponerlo de arranque. Digo así. Grafico la fuerza normal y grafico la fuerza de rozamiento cinético. Fuerza normal y fuerza de rozamiento cinético. Te hago recordar que la fuerza de rozamiento cinético o fricción cinética se opone al deslizamiento. El bloque desliza hacia abajo, la fricción cinética apunta hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero chicos, aquí viene la frase clave. Si tú entiendes esta frase, te será fácil saber qué es lo que tienes que hacer. Observa. Esta frase es fundamental. ¿Cómo crees que voy a traducir? ¿Cómo crees que voy a entender la frase velocidad constante en este problema? Así es, así es. Lo voy a traducir con la palabra equilibrio. ¿Sí? Lo voy a traducir con la palabra equilibrio. Ahí está la clave, muchachos. Equilibrio. ¿Por qué, profe? Porque si ese bloque se encuentra en equilibrio, entonces la suma de fuerzas sobre él debe ser 0. Todas las fuerzas deben cancelarse. Por lo tanto, voy a descomponer al peso y voy a descomponer a la fuerza de 25. Mira cómo lo hago. Descompongo a la fuerza F. Una componente paralela al plano y otra componente perpendicular al plano. Por la famosa propiedad de la Z de la geometría, si este ángulo vale 37 grados, este ángulo vale 37 grados, lo cual me dice que él vale 15 y él vale 20. ¿Estamos de acuerdo? También voy a descomponer al peso. Una componente paralela al plano inclinado y otra componente perpendicular al plano inclinado. Lúcete con la geometría, tú vas a hacer eso. Lúcete con la geometría y comprueba de que este ángulo de 37 pasa acá arriba. Con lo cual, él sería 60 y él sería 80. Del equilibrio, yo concluyo lo siguiente. Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Al ojo, ¿cuánto vale la fuerza normal, chicos?
Se nota clarito. ¿Cuánto valdría la fuerza normal? ¿Ya lo tienes? Así es, muy bien, Cintia. 95. No vale 80, no te confundas, no cometas ese error de principiante. Ah, cuidado, cuidado, cuidado. 95, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Más tranca. Del equilibrio, fuerzas que van hacia abajo, igual a fuerzas que van hacia arriba. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento cinético? ¿Está más fácil, sí o no? 40. Qué chévere ejercicio. Se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Porque la formulita dice que la fuerza de rozamiento cinético es el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. La fuerza de rozamiento cinético vale 40. El coeficiente de rozamiento cinético lo que quiero. La normal vale 95. Ayúdame con la calculadora, por favor. 40 entre 95. 40 entre 95. Muy bien, Justiniano, gracias. 0,42. Muy bien, cielo. 0,42. Ya está. Chévere el problema, cielo. Chévere el problema. Muy bien. Ok, chicos. Vamos a ver a continuación un nuevo punto. ¿Ya? Vamos a ver a continuación un nuevo punto. Y ese nuevo punto es el siguiente. Fíjate. Observa el siguiente ejemplo. Una mesa, dibujo una barra y le aplico este par de fuerzas. F y menos F. Profe, ¿qué significa eso? Significa que a esa barra, como esta regla, que está sobre una mesa, le estoy aplicando fuerzas de igual valor, pero orientaciones contrarias. ¿De acuerdo? ¿Qué crees que eso tiene de interesante? ¿Qué tendría de interesante eso, muchachos? ¿Algo bueno que crees que ocurra allí? Muy bien, primera observación. Profe, eso va a estar en equilibrio. Ese es lo primero. Profe, ¿por qué equilibrio? Claro, porque nosotros hemos dicho hasta el momento que si la suma de fuerzas es igual a 0, el cuerpo o bien está en reposo o bien movimiento con velocidad constante. Ese es lo primero. Pero también es cierto lo que dice Cindia. También es cierto. Profe, esta cosa está girando. No. Esta fuerza es, pongamos un número, 8i. Esta fuerza es menos 8i, ¿que acaso no suman 0? No tienen por qué estar en la misma recta. Suman 0 y ya. El hecho de que no estén contenidos en la misma línea tiene otro efecto. Y es el efecto que comentaba justamente Cindia. Profe, estos cuerpos, este cuerpo está en equilibrio, no va a moverse, ¿ya? Pero hay otro efecto.
se nota claramente que esta cosa va a rotar. Y entonces, ya, si esta cosa va a rotar, significa que aunque la suma de fuerzas sea cero, estoy viendo un efecto diferente. Estoy viendo que el cuerpo rota. Y cuando el cuerpo rota, ya no puedes hablar de partícula. A este cuerpo que está aquí, ya no lo puedes tratar como una partícula. Tienes que pasar al siguiente nivel. Y eso significa que este cuerpo, como puede rotar, en ese caso rota, a este cuerpo lo tienes que considerar como un cuerpo rígido. ¿Entiende entonces? Si un cuerpo solo se traslada, ese cuerpo tú lo puedes considerar como partícula. Pero cuando un cuerpo rota, a ese cuerpo lo tienes que considerar como un cuerpo rígido. Y cuando entra a tallar el concepto de cuerpo rígido, la idea de cuerpo rígido, entonces empiezan a aparecer cosas que no hemos visto hasta el momento. ¿Como cuál? Giro. Y de eso me voy a enfocar hasta finalizar la clase el día de hoy. Sigamos. Hablemos del siguiente concepto. Hablemos del concepto de torque de una fuerza. Torque de una fuerza. Cuidado, cuidado. En algunos textos vas a encontrar, en vez de la palabra torque, vas a encontrar la palabra momento, momento de fuerza. Pero yo te sugiero que no le llames momento. Profe, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Piensa un poco. Si yo te digo momento, olvídate que estamos haciendo física. Olvídate que estamos haciendo física. En una conversación yo te hablo de momento. ¿Qué idea se te viene a la cabeza rápidamente al escuchar la palabra momento? Instante, tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Tiempo. Y aquí el tiempo no tiene nada que ver. Cierto tiempo, correcto. Aquel tiempo no tiene nada que ver. Y como el tiempo no tiene nada que ver, no tiene sentido hablar de momento de fuerza. Es por eso que es mejor, es una costumbre muy saludable, llamarle torque de fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Torque de fuerza, llámale. Listo, continuemos. Ya. Pero ¿qué cosa es el torque de fuerza? Acostúmbrate a esa frase, torque. ¿Qué cosa es el torque de fuerza? Primero te planteo qué es y luego te lo traduzco al español, ¿ya? Empecemos. Torque de fuerza. Podemos decir lo siguiente. Primero, diremos que el torque de fuerza es una cantidad vectorial. Un vector, sí. ¿Ya? Diremos que mide el efecto de rotación, efecto de giro más fácil, que mide el efecto de giro que produce una fuerza sobre un cuerpo. Que produce una fuerza sobre un cuerpo. Sobre un cuerpo. A ver, expliquemos con más detalle esa parte.
Profe, ¿qué es eso? Una puerta. Una puerta, aquí he colocado las bisagras, usualmente son 3, he puesto 2 de flojera. 2 bisagras, la puerta y el marco de la puerta, ¿se entiende? Ya, escucha. Hemos dicho que el torque de una fuerza me da una medida de esa capacidad que tiene la fuerza para producir rotación. Entonces, escucha lo que voy a plantear. Primer caso, yo empujo a la puerta, imaginen que esta es la puerta, empujo a la puerta con mi dedo con una fuerza F, aquí. ¿Sí? Aquí. Aplico una fuerza F. Entonces la puerta va a rotar. A continuación, en el mismo punto, aplico una fuerza 2F. La puerta también va a rotar. Pero yo te pregunto, ¿en qué caso la puerta rotará con mayor velocidad angular? ¿Cuándo la puerta girará más rápido? ¿Cuando le apliqué la fuerza F o cuando le apliqué la fuerza 2F? Ah, ya. La experiencia me demuestra que mientras más grande sea la fuerza, mayor es esa capacidad que tiene la fuerza para producir giro. O sea, mayor torque. Por lo tanto, concluyo que el torque depende del valor de la fuerza. El torque depende del valor de la fuerza. Más grande la fuerza, más grande es el torque. Sigamos. Ahora voy a aplicar una fuerza F aquí, primer caso. Y luego voy a aplicar una fuerza aquí, segundo caso. La misma fuerza. Primero la aplico aquí y luego la aplico aquí. La misma fuerza. F en el punto 1 y F en el punto 2. Así, perpendicular. ¿Ya? Pregunta, ¿en qué caso la fuerza produce mayor rotación? ¿Cuando la aplico en el punto número 1 o cuando la aplico en el punto número 2? ¿Qué te dice la experiencia? Si tienes una puerta cercana a tu casa, una puerta en la habitación en la que te encuentras, aplica esto. Notarás que la puerta gira más rápido cuando tú aplicas la fuerza en el punto 1. En el punto 1, no en el punto 2, en el punto 1. Profe, ¿y por qué? ¿Qué tiene de bueno el punto 1 del punto 2? ¿Por qué sospechas tú que si yo aplico la fuerza en el punto número 1, produce más giro, mayor velocidad angular que el punto número 2? Ahí está la respuesta. Mayor distancia. ¿Mayor distancia a dónde? Mayor distancia a este eje de giro. Eje de giro. No es un punto en este caso, es un eje. Al eje de giro, mayor distancia. Pero ahora te pongo otro ejemplo. Entonces, conclusión, el torque depende de la distancia. El torque depende de la distancia. Muy bien, sigo. Ahora, pero yo digo ahora lo siguiente. ¿Y qué pasaría si yo agarro y aplico una fuerza así? ¿Entienden lo que quiero decir? O sea que si esta es la puerta, yo empujo la puerta así, contra las bisagras. Empujo la puerta así. ¿Qué pasará, chicos? No gira, aguanta. Pero ¿acaso esta fuerza no estaba bien lejos, no está bien lejana del eje de giro?
¿No era que mayor distancia, mayor torque? Yo aquí estoy aplicando la fuerza a una distancia grande, pero el cuerpo no gira. Sin embargo, si lo aplico así, sí gira. Cuando lo aplico así, la puerta no gira, pero cuando aplico la fuerza aquí, sí gira. Ah, tiene que ver con la orientación de la fuerza. Tiene que ver con un cierto ángulo. Tiene que ver con un cierto ángulo. Lo que voy a colocar aquí, ya para terminar, es simplemente recoger esas observaciones experimentales. Y lo vamos a plantear así. ¿Ya? Imagínate, por ejemplo, un plano, ya, un plano. En ese plano coloco una barra. Ya vamos a terminar, chicos. Un último esfuerzo, por favor. Coloco la barra en ese plano. Y a esa barra le aplico una fuerza. F. Cuando yo hago eso, voy a observar que la barra rota, pero rota en torno a cierto eje. A ese eje le voy a llamar eje de rotación. Eje de rotación. La barra rota y le voy a poner eje de rotación. Eje de giro, ya más fácil, ¿ya? Eje de giro. Entonces decimos, ¿cómo se calcula el torque de una fuerza? Así. Vas a trazar tomando como origen este punto del eje de giro, que tú le llamas centro de giro, está bien. Agarro este punto del eje de giro y trazo un vector posición a donde se encuentra el vector. Eso es lo que hago. Le pongo R. R. Y decimos lo siguiente. El torque de la fuerza F en torno a este punto O que se encuentra en el eje de giro, este torque se calcula como el producto vectorial de ese vector R con la fuerza. Definición de torque de una fuerza. Ah, pero esto se pone interesante. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Sí, es muy importante. ¿Te acuerdas que en el producto vectorial el orden importa? Ese es lo primero. Más aún, ¿te acuerdas cómo se graficaba el producto vectorial? ¿Qué utilizaba? Muy bien, era perpendicular, pero también utilizaba la regla de la mano derecha. Aplica R aspa F, regla de la mano derecha, R aspa F. Mi brazo es R, la regla es F, R aspa F. ¿Me sale hacia arriba, sí o no? El vector torque o simplemente torque es esto de aquí. Torque de la fuerza F con respecto a ese centro de giro O. Así se grafica el torque. Y como debe ser, ese torque es perpendicular a R. Ese torque es perpendicular a F. Y termino con esto. Termino con esto. Me faltan dos líneas. Va a ser muy útil, y eso te lo voy a explicar con más detalle en la próxima clase, va a ser muy útil calcular la magnitud del torque.
A ver. Magnitud del torque. Teoría de vectores. ¿Cómo se calcula el módulo del producto vectorial de dos vectores? Muy bien, Gonzalo. Producto de magnitudes por el seno de teta. Muy bien, Cindia, me gusta cómo lo has planteado. Producto de módulos por el seno. Perfecto. Pero, mira lo que voy a hacer. Dame un minuto y termino. Voy a reordenarlo. Voy a reordenarlo. Y con esto quiero terminar, chicos. Profe, ¿qué es esto? Mira acá, mira acá. En el producto vectorial, teta es el ángulo que forma los vectores, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que este ángulo teta sería este de aquí? Él es el ángulo teta. Profe, ¿pero por qué ha agrupado esto? No entiendo. Ahora lo vas a entender. Observa lo que voy a plantear. Prolonga la fuerza. Y del centro de giro, este O, mándale una perpendicular a la prolongación. No lo acá exagerando, ¿ya? ¿Te das cuenta que por opuestos por el vértice, él sería teta? Si a él yo le llamo D, ¿te das cuenta que módulo de R por seno de teta es D? En este triángulo rectángulo. Se acabó. Forma práctica para calcular la magnitud del torque de la fuerza F. Tú a partir de este momento lo vas a leer así. Módulo de la fuerza por el brazo de palanca. Este D es el famoso brazo de palanca. Listo, chicos. Hasta aquí quiero avanzar el día de hoy. ¿De acuerdo, muchachos? Continuamos entonces la siguiente clase.